Si lo quieren grabar, que lo graben. No hay ni problema, pueden tomar fotos, pueden... Titular Clash, aquí me call, y que la tala sin batalla, pues tana. Que para quien acá te estale, están acá tales. Voy a no ya te le matan, ya camé, se te lo muestra. Y un bote testa tala sin batalla caja. Buscaba en cada calle, no caca, que ese, hasta Santa Elena. Y lo voy a decir en español. Con el altar. Okay. Tukava tempo, tukava no hotko, nika tortito, tulagle kotaro simpa teno sanwetina isenaka shiko yete yabajus, vinka tortito yete tulagle pusika san, yete sono hailevich, vinka torti sante simba kaso leme aluso, yumba alan, yumi ishin san, visane simba kaso, tukava tempo, tukava no hotko. Este es Santo Cristo de Amor. La Virgen de Guadalupe es para los católicos. Nosotros somos católicos. Estos son los dioses mayas. Ese es el chacmol. Estos son los aluces, son los que cuidan la cosecha en los 4 puntos cardinales. Si hay peligro, te avisan. Te avientan unas piedritas o te chiflan 3 veces. Hasta de noche es como te chiflan. Cuando te chiflan hay peligro. Hay peligro. Este es un candelero de la vida, es para los que van en la cacería. Ellos encienden su vela, hacen sus oraciones, piden permiso y van en la cacería. Porque sabemos que los animales siempre practican como nosotros, tienen sus protectores. El protector de los venados es un venadito de este largo, de esta altura, pero con tremendos cuernos. En medio del cuerno hay un nido de avispa asesina. Si un cazador se atreve a tirar el protector, se muere al instante o lo atacan ferozmente. Este es Dios del maíz. Es el Yuncash que le dicen en maya. Ese es un sacerdote maya. Son los que le dicen men en maya. Son los que hacen la ceremonia, el chachac, el huajicol que le dicen. El chachac es una ceremonia para pedirle al Dios de la lluvia que nos regalen la lluvia. El huajicol que le dicen en maya, hua es tortilla, sí. Col es un campo donde siembran maíz. Cuando se junta toda la cosecha dentro de la casa, entonces se hace la ceremonia. El huajicol lo hacen para el mes de abril. El chachac que le dicen en maya, lo hacen para el mes de septiembre. Todos tienen sus fechas para hacer. Es que los sacerdotes mayas durante un año, ellos ven cuánto eclipses de luna, cuánto eclipses de sol, qué movimiento tiene la estrella Orión, estrella polar, el Shamaek que le dicen. En maya le dicen Shamaek, es estrella polar. Entonces todos los sacerdotes mayas, ellos se fijan qué movimiento tiene. Entonces cuando llegue el tiempo para hacer la ceremonia para el chachac, ellos saben en qué punto está. Está en el oriente, poniente, bueno. Sí. Esto es la casa maya. Cuando la casa maya es original, no lleva ventana, nomás 2 puertas. Pero esas 2 puertas están en direcciones especiales. Uno en el oriente donde sale el sol, uno en el poniente donde va el sol. Sí. Esta casa siempre lo hacen con puras medidas. Si son 4 metros cuadrados, buscamos 4 maderitas, sacamos la punta, son los que van a trabajar para sacar la medida. Entonces agarramos soga, le decimos esto, muchos le dicen cuerda, nosotros le decimos soga, ponemos 4 metros. Entonces esas maderitas que tienen la punta, el que va a ser el maestro lo ponen aquí. Después lo miden así 4 metros, regresas aquí, lo mides así 4 metros, después vas allí, donde está la maderita, lo mides así y allá así. Es para sacar el cuadro. Y ya cuando se termina de sacar el cuadro, entonces se escarba 1 metro de profundidad. Pero antes de poner esa madera, que le decimos ocón, se muere el carbón. Lo ponen en el hoyo, después se pone la madera. Esas 4 maderas significan los 4 puntos.
cardenales. Es el que le dicen en maya Ucantizican. ¿Por qué le ponen el carbón? Mande. ¿Por qué le ponen el carbón? Para que no entre la humedad. Sí, para que no entre la humedad. Esta casa ya tiene 52 años. La madera es lo mismo. Nomás el techo ya cambiamos 3 veces con esta. Sí. Así ya cuando se termina de poner esas 4 maderas, se pone el catache que le decimos en maya. Catache. La otra. Entonces para sacar el copomoy, el círculo, agarramos una soga así, larga, lo ponemos en la punta de esta madera, hasta en la punta. Después doblamos la soga, lo volvemos a poner en la punta, lo estiramos. Si está bien cuadrado la casa, tiene que caer en la mitad. Pero si no cae en la mitad, no está cuadrado. Hay que buscar dónde está el fallo. Si cae en la mitad, entonces agarramos una maderita no muy gruesa, lo amarramos aquí, donde cae la mitad. Hasta aquí va a llegar la punta de la madera. La soga que se dobló lo ponen en la punta de la madera, lo estiran hasta donde llegue. Entonces se saca el copomón. Sí. Ya cuando se termina de sacar el copomoy, entonces sacamos la altura de la casa con esta madera, el chaiche que le decimos en maya. Se cala primero, ponemos metal. Si no hay metal, ponemos el bejuco que se llama anica. Entonces agarramos esa madera, lo ponemos así. Lo estiramos, tiene que llegar en la punta de esta madera, porque de último se pone el barro. También la otra. Esta. Ponen aquí, lo estiran. Después lo trepamos ahí arriba. Amarramos la punta, ponemos el catche. Viene formando una letra A, viene formando otro cuadro arriba. Ya cuando se termina de formar otro cuadro arriba, entonces empezamos a poner estas maderas. Le decimos winquiche en maya. Ahora esta madera es el que carga el otro cuadro. Le decimos sholkuch en maya. Shol es inclinar, kuch es cargar. Por eso le dicen sholkuch. Ya cuando se termina de poner todas las maderas hasta donde están las palmas, entonces se empieza a poner las palmas. Pero abajo se empieza hasta que se termine una vuelta. Esta tiene 12 vueltas. Ya cuando se termina entonces de poner todas las palmas, o sea, guano le decimos, entonces de último se pone el barro, esta. Es la tierra roja. En maya le decimos patlum. Lum es tierra. Entonces, hay una variedad de zacate que se llama ac. Hay mucho en la sabana. Entonces lo cortan, aunque sea de 30 centímetros, lo cortan por pedacitos, agarran la tierra, agua, entonces lo mezclan bien con el zacate, la tierra con agua. Se hacen las bolitas. Si hay 30 bolitas, 40 bolitas, lo meten aquí adentro. Dentro del barro hay maderitas como el que tiene la cocina. Les decimos coloche en maya. Entonces esas 30 bolitas sobre 3 metros de aquí, agarras una bolita y lo tiras con fuerza. Pero con fuerza para que entre dentro de las maderitas. Ya cuando se termina de tirar las 30 o 40 bolitas, claro que no se termina la casa. Entonces agarramos un cubo de agua, lo metemos aquí adentro, mojamos bien la mano y lo vamos tallando. Vamos tallando. Las 40 bolitas donde está la puerta, hasta allí debe de llegar. Hasta lleva unos 200 bolitas o más. Ya cuando se termina entonces de poner el barro, el patlón que le dicen en maya, entonces se espera 20 días para que se seque. Después le ponemos cal. Este es cal, el color blanco es cal. Ya cuando se termina de poner, ya está lista la casa,
todo va a entrar a dormir uno. Entonces se hace un ritual. Matan una gallina virgen con 12 tortillas, lo ponen en un altar de madera y entonces se hacen las oraciones. Son oraciones especiales. Uno para el Creador, para los dioses mayas, los aluces y un balán, para que no entre mucha enfermedad, para que nos protejan por los malos espíritus. Ya cuando está lista la casa, entonces pues ya puede uno entrar a pintar la hamaca, pues. Pero se pide permiso. Es como bendecirlo, pero estilo maya. Es como bendecirlo. Aquí no necesitan agua para tirar aquí. Una gallina virgen nada más con 12 tortillas. Pero esa tortilla y la gallina no lo pueden comer. Lo tiran. Lo tiran a los 4 puntos cardinales. Abajo del altar, ahí entierran la gallina. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuánto tiempo dura el guano? ¿Cada cuánto tiempo lo ¿Un techo? Ajá. Llega a unos 16 años. Si se echa a perder 4 o 5 hojas, lo pueden componer. Pero ya cuando no tiene remedio, hay que cambiarlo todo. Pero llega a unos 16 años. Sí. Esta ya tiene como 13 años. No me acuerdo qué fecha cuando cruzó huracán Isidora. Sí. Nos dejó como 200 hojas, nos rompió una madera allí. Por poco nos lleva a la casa. Solo que cuando cruza un huracán aquí, las casas así aguantan mucho porque así están. Si es un cuadro así cuadrado, cuando viene el viento, pues el golpe lo agarra. Y esas casas mayas también, si acá los dados lo llevan, el techo nada más. El barro no lo llevan, esta no lo llevan, esta no lo llevan. El techo sí lo pueden llevar hasta sobre 400, 300 metros, según las fuerzas del huracán. Cuando cruzó huracán Isidoro, como 120 kilómetros por hora. Por eso por poco nos lleva a la casa. Y antes también, cuando no había comunicación, 60 años ahorita, o más, tenía yo 10 años. Yo tengo 79 años, yo cumplí 79 años. Para ver cómo entra un huracán, cómo lo puedes ver uno o cómo lo vas a conocer. Cuando empiece la lluvia, aguacero, si no es lluvia normal, es huracán, los pájaros hasta de noche empiezan a cantar. Todas las matas se doblan las puntas así. Es señal de que es huracán, no es algo normal. Entonces, para ver cómo va a entrar el huracán, tenemos una madera que nos tiene enseñado mi difunto abuelito, que se llama boscatín. Sacamos las astillas. Cuando se cierran todas las puertas, enciendes la madera, lo pones en medio. El humo es lo que te va a dirigir. Si el humo va en esta dirección, quiere decir, así va a entrar el huracán. Si da vuelta, el humo va en esta dirección, está dando vuelta el huracán. Entonces se cambia uno de lugar. Por ejemplo, así va el humo, se sienta uno allí con la familia. Si da vuelta el huracán, tienes que arrimarte porque si llevan el techo ya. Y antes de eso agarran una cuerda, una soga larga, lo amarran aquí. Aquí lo sacan, lo llevan en otra casa, sobre 200 metros, de uno está la casa. Si acaso dado te llevan el techo, la primera persona que va a salir, él va a agarrar la cuerda. Los demás se agarran, es el que va a ser guía para alcanzar otra casa. Pues ese humo se dirige. Si ves que el humo puro arriba se está yendo, quiere decir el huracán está acá. Desde luego. Entonces, cuando ves que el humo se está bajando, pero no va en este rumbo, está agarrando fuerza el huracán, hasta de 120 millas por hora. Sí. Así las puertas cierra son y se escapa. ¿Mande? Las puertas son originales de la casa maya. Las puertas son, se cierran o eran de otro estilo. Las puertas. Ajá. Y son
originales. ¿Esas son las originales, las puertas? ¿O son Cuando hizo la casa, ¿tenían esas mismas puertas o después puso las puertas? Yo puse la puerta, pero de antes las puertas no eran de madera, eran de bejuco. Es una clase de bejuco que se llama shak. Lo tejen así, mides cuánto tienen, agarran 3 maderas, lo van tejiendo allí. Es de bejuco. Entonces ponen la madera ahí, con eso cierras tu casa. De antes de mi difunto abuelito, es de bejuco. Hasta para entrar en estas casas, así cuando entras, haces así a respetarse la casa. Sí, todo tiene su... Cuando la hamaca está bien amarrada, vos tienes que cruzar abajo. Ahí está, mira. Ahí está, ¿eh? Así. Lo cruzas abajo. Ahí está. Vale. Ya, esto está bien amarrado. No se cae uno. Salimos allí en el jardín. A ver cómo está. Cacahuatito. Tomatitos de cacahuate. Bajo de la tierra da fruta. Yo igual ve que como... Muchas tiendas que tienen los gallos. No, bajo de la tierra. Cuando se quedan secos de los negros, las hojas ya están rojas. Lo pueden sacar. Estas son las palmas que se utilizan para los techos. También hay que hacer. Las matas de algodón. No. Eso te iba a decir, si hubiera uno Pues mira, hay otra. Cerdito. ¿Viste cerdito? Las hojas del enequén. Ahorita los voy a raspar para que los vean. Es como sacaban las dos caras. Ciudad del Enequén. Esas maderas no utilizaron en las tiendas. Antes de las máquinas, cuando los dos amaban, se olvidó esas maderas. Antes no la gente hilo de Nequén, pero vean cómo se extrae la naturaleza. Y todavía sí está sacando más o menos una hebra de 1 metro. Formalmente pues, de esa hebra van uniendo hebras y van haciendo cuerdas más largas. Mecánicamente tiene una resistencia específica.
claro que todo eso se utilizaba antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la terminación de ella en 1945, el polímero natural se convierte en un polímero artificial que es sintético. Pero antes era todo esto. Ahí está. Esto lo ponen en el sol un ratito, como 20 minutos. Se seca y se hacen las cuerdas. Pueden ver. Queremos practicar, porque aquí venimos como papalote museo de niños, toca, juega y aprende. Con Pati van a dibujar, con Don Hernán van a hacer cordel. Ahí está Archie. Observen observen esta parte. Observen cómo hace la gente. Es la cuerda, parece cuerda. Sí, el trenzado. Yo creo que alguien va a hacer. Alguna de las chicas se va a quitar sus botas, los zapatos. Y esta era la respuesta a... Sí. Primero en la izquierda, izquierda, izquierda. Así, derecha. No vi nada. Izquierda, izquierda, izquierda y derecha. ¿Está? Izquierda, derecha. Sí, en realidad... A ver, no es que te quema, entonces la resistencia mecánica que tiene, obviamente Es así. resistencia es más, es así, y hacen estudios de materiales compuestos y esto se lo agregan para poder hacer nuevos componentes. Si quieres agarrar también las puntas, le das vuelta hacia puro en la izquierda, puro izquierda, puro, después le das vuelta. Ahí está. Eso aguanta 30 kilos, no tienes problema. Primero en la izquierda, después en la derecha. Si no, se aprieta la soga también. A ver, ¿quién va a poner uno? De una vez. ¿Para tallarlo? Para tallarlo y para hacer el hilo. ¿Lo quieres? Ahí va, el que practique. Que practique. No, o sea, sí, ya lo vi. Bueno, más. Todavía te falta. Que le has pegado la mano adelante. Que uno bien hecho. Ah, es que Sí, fregando, sí. Tú me vas a rizar ahorita, no te preocupes. Güey, no está tan chido, ¿no? Para mí esa madera lo tienes que dirigir. Está fácil. Así. Ahí está, ahí está, ahí está. Lo miras. Vígalo, vígalo, vígalo. Le falta. En la esquinita. Sí. Pero ahorita que lo mire ya no va a ser. Pero hazlo fuerte. Es la soga de Willy, eso no está bueno. Ay, está fea. Pero jálalo. La he tenido. Ah. Échale. No, pero échale bien. Ahí está, dale, dale, no, una bien. Dale. Si queda bien, no lo vas a hacer igual. Acepto. Pero como no va a quedar bien, pues no sé. Dale vuelta. Derecha se llama chaca. Esta es una madera que da mucha miel. En maya le decimos silche. Pero da mucha miel. En esta época que no llovió, no es todo De hecho, se me agarró, no yo y me Un ejercicio primario, ¿no? Pero ven cómo se van empatando los cordeles. Aprende la arquitecta. Vamos a ver si Porque así sale como con la si mano, dices porque ese. necesita una maderita. Vas a unirlo con este. Pero lo voy a intentar Para que así. veas cómo empatan dos hilos, dos cordeles, para que luego sigan estirando y estirando y estirando. Y después, si tú quieres tenerle más resistencia mecánica, esos dos que tienes, lo traen a generar herramientas de trabajo. No tengo la maderita, pero lo voy a empatar con la mano. Pues si sale.
En realidad no, pero cuando tiene la rama prueba, pero el coronel obviamente la rama va creciendo el árbol. Juntado el entonces. Que genera más Antes que se termine la punta. aquí para que tú tengas que esto dentro de o sea, no sé si de que crece súper rápido. Eso nomás con mi mano lo voy a intentar, pero debe de empatarse. Ahí está. Esto ya se empató así. Ahí está. Ya se empató. Sí. Está empatado. Si no, va a decir que Así como puse, eso lo pueden poner allá. Hasta para hacer 20 metros. Está empatado. Si hay la maderita, más fácil. Haces así. Haces así. Se puede hacer 3 hilos, pero necesita esa maderita, no lo tengo preparado. Es como el calché que le dicen para tejer. Ah, ok, es como un gancho. Ah. Es como un gancho. Caché es un gancho que genera, pero me imagino que es pequeño. Se llama calché en maya. Se utiliza también para urdir las hamacas. Las hamacas, sí. Sí. Así se empatan las cuerdas. ¿Quieren ver Y el estas de antes se hacen las hamacas. Hoy lo hace, uno no lo compra. ¿De qué? ¿Con el Enequén? El año pasado, para el finado, vino una profesora de Cancún. Se lo encargó a mi hija. No lo vino a buscar. Hizo como un año. Aquí vino un grupo de alemanes y le gustó mucho. Lo compró. Casi no. Es como las hamacas puros de nylon. De trabajado. Eso es para que vean los señores. Eso es un altar de madera. Es donde ponemos la bebida que se llama sacá y el balché. En estas xícaras. Así, 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 así. Son 6 xícaras. El altar así debe de estar, dirección donde sale el sol. Aquí se para uno a hacer la oración, entregar la bebida. Solo si tenemos que pronunciar el nombre, a quién vamos a poner la bebida. Si es para Yumbalán, es para pedirle que nos cuide alrededor de la casa y alrededor del pueblo. Si la bebida es para los aluces, es para pedirle que nos cuiden la cosecha en los 4 puntos. Y que nos avisen cuando hay peligro. ¿Cómo nos va a avisar? Nos avienta unas piedritas. Son piedras, así no van a pensar que así grande. Se tiran. Oye, cómo se tiran. O te chiflan 3 veces. No se parece Es a como la- te chiflan, hasta de noche. Te chiflan. Si la bebida es para Dios del maíz, y un cash es para pedirle que nos regalen la cosecha. Si la bebida es para Sujuchupal, esta se llama Sujuchupal. ¿Saben ustedes qué es Sujuchupal? Muchacha virgen, protectora de las señoras, las muchachas que van en el campo. Ellas hacen sus oraciones, piden permiso y van en el campo. Ahí está, ya cuando terminamos de hacer las oraciones, ya nos alejamos sobre 20 metros. Como cuarto de hora, 15 minutos. Regresamos a quitar la bebida. Porque la bebida, cuando ya se los dieron para los dioses mayas, no lo deben de tomar. Lo tiran. Muchos grupos vienen, dicen que están para que lo tomen, pero no. A mí me tienen enseñado, mi difunto abuelito era un sacerdote maya, era un médico. La bebida, para quitarlo, aquí se hacen las oraciones, para tirar. Un pedacito de oración, que voy a hacer después. Pero para que vean ustedes cómo es. Aquí se para uno. Así. Le ukultofi wet kung siksu yo mire kaso ba.
Nikin luksay, nikin pultukan tisikan. Pingkat o tikyo yote tulak ni pusika sang, watu kamoteng. Pingkat tikti yung balang, pingkat tikti may aluso sang, pingkat tikti yung miishin, pingkat tikti suhishupa. Pingkat o tikti sanja shimbas kaso sano, tutapo to hiliwo. Pingkat o tikyo san tukinitya, bile upukiwes kung sa utyalo. Tukaba yung o, tukaba sa nashimba kaso, tukaba yung balang sang, le upala, nikin pule. Entonces tú agarras la sicarita, chamán, nojol. Esas otras dos nomás lo agarras, te viras así. La king, chicken. Esas dos que están en medio nomás lo agarras así. Esta que está en la derecha, abajo, significa el corazón de la Santa Madre Tierra. Entonces esta jícara lo pones en su lugar. Y esta que está en la izquierda lo tienes que pasar así. Entonces con tu pie derecho nomás haces así, lo tiras arriba. Es para Dios de los vientos. Tenemos dos clases de viento. Hay viento malo, hay viento bueno. El viento malo te agarra. El viento malo viene de esta altura, girando. Si cruzas bajo de sus pies de uno, te pierdes en el campo o te agarra una enfermedad. Se pierde uno en el campo. Si no sabe uno hacer la oración, te quedas en el campo. Cuando ve que no llega uno en la casa, te vienen a buscar. Entonces, en esa época, muchos echan la culpa de los aluces, que lo llevaron por los aluces, que lo llevaron por los dueños del monte, los simbacases, los señores altos, con barba larga, blanca, blanca la barba que tienen. Echan las culpas de los aluces, pero no es así. Los aluces, mientras no los ofendes, no los insultas, son buenos, te pueden ayudar en el campo. Pero si los ofendes, empiezan a hacer travesura. Es fácil que hasta que te dé una enfermedad. No son malos. Son los chimbacases que le dicen en maya, son los dueños del monte, son los que cuidan el monte. De noche a veces ves como aparece una luz redonda, pero viene a ras del monte. Hasta abajo del monte ves, se queda así, pero una luz redonda. Son los dueños del monte. Muchos no lo creen, pero sí hay. Entonces los dueños del monte, si logras hablar con ellos, es lo que te dan una virtud. Te quedas un buen sacerdote maya. Pero tiene sus límites también. Cuando llega el tiempo, tienes que buscar una persona para que aprenda a hacer la ceremonia. Entonces la virtud se lo entregas a él. Pero esas personas necesitan aprender las oraciones, porque para poner la bebida lo tienes que poner con la mente bien concentrado, con fe, para que te escuchen. Muchos no lo creen, pero siempre te escuchan también. Las oraciones que puede hacer también un ritual. ¿Y qué ritual hace, don Hernán? ¿Qué es lo que se hace? Eso no hay que matar gallinas hasta que se termine. Es una oración que se pide, donde se pide permiso. Primera oración para el Creador. Segunda oración para los dioses mayas. Vamos a suponer los saludos. Yumbalán. Yumbalán, su trabajo de él es cuidar alrededor de la casa y alrededor del pueblo. Todos los dioses mayas tienen su trabajo. Entonces esas oraciones es para que no entren muchos malos espíritus, para que no entre mucha enfermedad. Son las oraciones que se hacen. Esa casa maya que está preparado. Antes de poner el barro, hacen una cuerda en la izquierda, forman una cruz. En cada esquina lo ponen. Está dentro del barro. Eso, cualquier mal espíritu que te quiera hacer mal, es difícil. No va a poder. Porque está preparado la casa maya. A la entrada hay uno, dentro del barro. Son sogas así, como una cuarta, como 20 centímetros, pero de puro de izquierda. Pero esa cuerda, no cualquier día lo hacen, lo tienen que preparar para el martes o el viernes. Después se hacen las 2 oraciones, cada cuerda 2 oraciones. Lunes no se puede, son 4, son 8 oraciones.
Después agarran la soga, lo forman así. Lo forman así. Después lo vuelves a formar así. Tienes que cruzar así. ¿Ok? Entonces esto lo agarras así. Lo cruzas aquí. Lo tienes que cruzar aquí. Entonces esa cuerda se hace las oraciones, pero cuerda de izquierda, no de derecha. Antes de poner el barro lo amarran allí, donde están las maderas. Ya cuando cruza el barro se tapa. Son 4. Uno en el oriente, uno en el poniente, uno en el norte, uno en el sur. Unos 4 puntos. Y tiene chamán, ojo, laquín, chiquín. Sí, laquín es esta. Chiquín, ¿dónde va esto? Chamán, no. Nojol, sur. Eso va a ser el altar. En las esquinas significa los 4. El altar también así lo deben de poner. Si ponen el altar así está mal. Entonces, también para hacer esos casos, para amarrar, nosotros les decimos amarrar, no construir. Es amarrar. No te ahora duele. Entonces tú agarras la bebida y lo pones allí. Toda la noche allí está. ¿Quién se atreve a cruzar allí? Si hay alguna persona que quiere entrar en la casa a robar o algo así, es difícil que cruce. Hasta para que tire la puerta es difícil. ¿Qué tipo de bebida se le pone? ¿Qué tipo de bebida se le pone? Sacap. El sacap es de maíz, el baché es de esa mata. Solo si la corteza es lo que agarran. Eso es para hacer la ceremonia, para el chalchac, para el bonito que le dicen en maya. De antes se ponen las bebidas en la entrada, 4 jicaritas con las soguitas amarradas. Dentro de la noche si lo pones, ahí están colgados. Están colgados ahí. Siempre es para proteger. También aquí lo pueden poner. Una madera y otra madera ahí. Ahí se ponen las jícaras. Todos los dioses mayas tienen su trabajo, así que no solo vamos. Esa en maya muchos le dicen pero no así se llama. Cacte. Cacte tamaño. ¿Y este para qué lo utilizar? Ese parece ropa. Es algodón. Ropa. Allá está la Se semilla. despepita. Y después que está se la despepita semilla. se va golpeando. Y después que se va golpeando hay una herramienta que es como un tronco. Y lo van poniendo y lo van hilando. Y así como hicieron esto, empiezan a hacer un hilo muy fino con esto. Y después que las señoras se ponen a tejer. Hay que hacer bonito. Eso de es, mis abuelos eso también ya no también, todos lo ¿sabes? hacen. Ya es una técnica muy antigua. Magaña, ¿dónde está Magaña? Y ya tienes algodón de ropa. Este es algodón de ropa. Es más, haz la prueba, agarra un pedazo y te ponen el cancar, que luego va a desmancharlo, dice. Ya lo sabe, ay, no se quita. Bien preparado. El de ella parece eso. Estamos alentando la producción. Lo hacen parecer fácil, pero cuando lo haces tú no es No, aquí vas a hacer. Si no se hunde los dedos. Con la palma. No. Pero dale. Y están hospitales de están dando que se lea. No tanto, pero Sí, te estoy aclarando. ya hay una etapa. Ya todos agarrados.
Arquitecta, trae uno. Un peguá. Que le des una. Cotem. ¿Qué va? Aroba. Perdón. Que no le intentaron. Era la más que tú quieras. Si eres grande, tú vas a ganar. Esto. Lo tuve que y ella pues no. Sería muy identificado. Voy a hacer malla, me voy a poner ahorita. Ya la hice, amigos. ¿Le gusta? Si les hace mal, ya saben. Tortilla de cinta, invítame. Delicioso.